El almirante Richard E. Byrd dijo: llega un momento en el que la racionalidad de los hombres debe desvanecerse en la insignificancia y uno debe aceptar la inevitabilidad de la verdad. No tengo la libertad de revelar la siguiente documentación en este momento. Tal vez nunca vea la luz del escrutinio público, pero debo cumplir con el deber y registrarla aquí para que todos la lean algún día. En un mundo de avaricia y explotación de la humanidad, ya no se puede suprimir lo que es verdad. El almirante Richard E. Byrd, galardonado con la Medalla de Honor, escribió supuestamente su encuentro con una civilización perdida en la Antártida. Según los teóricos de la Tierra Hueca, Byrd se encontró con una antigua raza bajo tierra en el Polo Sur. Y yo soy el documentalista. Y esto es el extraño caso de la Tierra Hueca del almirante Richard Byrd. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La teoría de la Tierra Hueca del almirante Richard E. Byrd no fue la primera de este tipo. ¿Has oído hablar acerca del viaje al centro de la Tierra? Este libro clásico, escrito por Julio Verne en 1864, destaca la apasionante idea de una civilización oculta en el interior de la Tierra. Y Julio Verne tampoco fue el primero en teorizar sobre lo que podría haber en el centro de la Tierra. En su época, había todo un subgénero de ficción dedicado a la idea de una Tierra interior, o de una Tierra hueca. Aunque las expediciones al interior de la Tierra se produjeron antes de la época del almirante Richard E. Byrd, es la teoría del almirante Byrd sobre la Tierra Hueca la que ha resistido la prueba del tiempo. Construyó su teoría a partir de los hechos ofrecidos por teóricos, astrónomos, astrólogos, físicos y matemáticos anteriores. Hay historias de personas que escapan del mundo de la superficie para refugiarse en el interior de la Tierra. De acuerdo a un periódico estadounidense, el gobierno ordenó a Byrd que guardara silencio por lo que presenció durante su misión en el Ártico, diciendo: 11 de marzo de 1947. Acabo de asistir a una reunión de personal en el Pentágono. He declarado completamente mi descubrimiento y el mensaje del maestro. Todo está debidamente registrado. El presidente ha sido avisado. Ahora estoy detenido durante varias horas. 6 horas, 39 minutos para ser exactos. Soy entrevistado atentamente por las fuerzas de seguridad superiores y un equipo médico. Fue un calvario. Me ponen bajo estricto control a través de las disposiciones de seguridad nacional de estos Estados Unidos de América. Se me ordena permanecer en silencio con respecto a todo lo que he aprendido. En nombre de la humanidad. Increíble. Me recuerdan que soy un militar y debo obedecer órdenes. Después de muchos logros, Byrd organizó la Operación High Jump en 1947. El objetivo: construir una instalación americana de entrenamiento e investigación en el Polo Sur. Durante miles de años,
Personas de todo el mundo han teorizado sobre una tierra hueca. La ciencia moderna podría reírse del almirante Byrd y su teoría de la tierra hueca, pero nadie podría decir que no fuera intrincada. Esta teoría afirma que la Tierra es completamente hueca o contiene una cantidad de espacio en el interior que está abierto. Hay un sol interno que ayuda a mantener la vida dentro de la Tierra. La vida sostenible existe en forma de personas de otro planeta o de seres antiguos que eligieron vivir en la Tierra porque era un lugar muy puro y limpio. Varias religiones tienen sus propias versiones de la tierra hueca. Los antiguos griegos creían en el inframundo gobernado por el dios Hades. Los habitantes de Mesopotamia creían que un hombre viajaba por debajo de una montaña y entraba en un jardín subterráneo. Los budistas tibetanos creen en un reino subterráneo y las epopeyas hindúes, el Ramayana y el Bhagavad Gita también aluden a un mundo en el centro de la tierra. Algunos dicen que el gobierno estadounidense envió sus tropas al Polo Sur en busca de cualquier evidencia de la rumoreada base 211 alemana. Los alemanes estaban fascinados con cualquier cosa que pareciera fuera de este mundo. Viajaron por todo el globo, incluida la Antártida, para saber más de los supuestos orígenes. Los alemanes dejaron su huella en el Polo Sur. Sin embargo, lo que habían descubierto no se compara con lo que Byrd registró en sus notas. Durante miles de años, personas de todo el mundo han escrito leyendas sobre Agartha, la mítica ciudad subterránea. Pero, ¿realmente la encontró Byrd? Resulta que el almirante se encontró con el maestro, el líder de la ciudad, que le habló de sus preocupaciones sobre el mundo de la superficie y le dijo: nuestro interés comienza justamente después de que su raza hiciera explotar las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Fue esa alarmante época en la que enviamos nuestras máquinas voladoras, las Flugelrats, a su mundo de superficie para investigar lo que su raza había hecho. Nunca antes habíamos interferido en las guerras y la barbarie de su raza. Pero ahora debemos hacerlo, porque ustedes han aprendido a manipular cierto poder que no es para su hombre, principalmente el de la energía atómica. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes al poder de vuestro mundo, y sin embargo, no hacen caso. Aparentemente, el gobierno sabía de Agartha antes que Byrd. Según el maestro, lugares como el Tíbet, la Gran Pirámide de Giza y el Polo Norte tienen túneles que conducen a Agartha. ¿Qué más le enseñó el maestro a Byrd y al resto del equipo de la operación High Jump? Byrd no descubrió el mundo subterráneo solo. El interior de la Tierra está poblado por seres gigantes que viven hasta 800 años. Se dice que los seres de la Tierra interior han sido descritos por varios exploradores que afirman haberlos encontrado. La raza de los ancianos, también conocidos como los gigantes, se cierne sobre los humanos de la superficie con su larguirucha estatura de 3 metros. Los animales del mundo interior tienen un tamaño similar. ¿Pero por qué son tan grandes? Agartha está más cerca del centro de gravedad de la Tierra, por lo que los seres necesitan más masa corporal para poder moverse. ¿O esa es la teoría? Estas criaturas gigantes también tienen una vida superior, viviendo más de 400 años, quizás incluso
800 años. La raza mayor fue descrita como muy amigable con la gente de la Tierra. A Olaf Jensen se le ofreció incluso cenar con un gigante durante su primer viaje a Agartha. No solo son amistosos, sino que son muy inteligentes y científicamente avanzados. El almirante Byrd describió sus máquinas voladoras como impresionantes. Pero esa no es ni siquiera la teoría más extraña. La teoría del almirante Byrd de una tierra hueca con seres altísimos de 800 años de edad en su centro parece una locura, pero solo es el principio. Otros sostienen que la superficie de la Tierra que vemos a nuestro alrededor está, de hecho, dentro del planeta, y que el cielo que vemos cuando miramos hacia arriba está completamente encerrado en el núcleo de la Tierra. Tanto si la historia de la Tierra hueca es real como si es ficción, es genial imaginar que todavía pueda haber civilizaciones ocultas en el mundo. Yo soy el documentalista y esto fue el extraño caso de la Tierra hueca del almirante Richard Byrd.